El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe. Estaba enfermo, al borde de la muerte tras una larga agonía, y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, supe que estaba a punto de perder el sentido. La pavorosa sentencia de muerte, fue la última dicción comprensible que llegó a mis oídos. Después, el sonido de las voces inquisidoras pareció fundirse en un vago murmullo aletargado que me trajo a la mente la idea de revolución, quizá por asociarla en mi imaginación al rumor de una rueda de molino. Esto duró tan solo un lapso breve, pues luego no oí nada más. Pero durante un rato seguí viendo, mas con qué exageración tan terrible. Vi los labios de los jueces togados de negro, me parecieron blancos, más blancos que la hoja en que trazo estas palabras, y afilados hasta resultar grotescos, afilados por la intensidad de su expresión de firmeza, de su resolución inflexible, de su cruel desprecio del dolor humano. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban aún de aquellos labios. Los vi retorcerse al dar un veredicto mortal. Los vi enunciar las sílabas de mi nombre y me regocijé porque no hubo sonido alguno. También vi, durante unos instantes de espantoso delirio, el ondeo leve y casi imperceptible de los cortinajes negros que cubrían los muros de la estancia. Entonces mis ojos se posaron en las 7 largas velas que había sobre la mesa. En un principio era la estampa de la caridad y parecían 7 altos ángeles blancos que me salvarían, pero entonces una náusea de lo más siniestro me llegó hasta el alma y sentí estremecerse cada fibra del cuerpo como si hubiera tocado el cable de una batería galvánica, mientras las formas angelicales se convertían en espectros sin sentido con cabezas incendiadas, y supe que de su parte no iba a venir ayuda alguna, y como una armoniosa nota musical, penetró en mi fantasía el anhelo de descansar dulcemente en una tumba. La idea se formó despacio, con sigilo, y pareció tardar en asentarse del todo, pero justamente cuando mi espíritu ya la sentía y abrigaba, las figuras de los jueces desaparecieron como por arte de magia. Las largas velas se sumieron en la nada, sus llamas apagándose por completo. Sobrevino la negrura de la oscuridad. Todas mis sensaciones parecieron abismarse en un impetuoso y alocado descenso, como el del alma al Hades. Después el universo fue silencioso, quietud y noche. Me había desmayado, pero no diré que hubiera perdido por completo la conciencia. Intentar definir, o siquiera describir cuánto quedaba de ella sería imposible, pero no la había perdido del todo. En el más profundo sueño, no. En pleno delirio, no. En medio de un síncope, no. Ante la muerte, no. Ni en la mismísima tumba se pierde todo. De lo contrario, no existiría la inmortalidad para el hombre. Al despertar del más profundo de los sopores, rompemos la fina gasa de un sueño. Pero un segundo después, tan frágil puede haber sido esa gasa, no recordamos haber soñado. Al volver a la vida tras un desvanecimiento, existen 2 etapas. En primer lugar, la de la percepción de lo mental o espiritual. En segundo, la de la percepción de la existencia física. Parece probable que si al llegar a la segunda etapa pudiéramos recordar las impresiones de la primera, en ellas habría elocuentes recuerdos del abismo anterior. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo podemos al menos distinguir sus sombras de las de la tumba? Pero aunque las impresiones de lo que he llamado la primera etapa no pueden recordarse a voluntad, no se presentan inesperadamente tras un largo intervalo, mientras nos preguntamos maravillados ¿de dónde vendrán? Quien nunca se haya desmayado no será quien halle misteriosos palacios y rostros extrañamente familiares en las aguas relucientes. No será quien vea flotar en el aire las melancólicas visiones que la mayoría es incapaz de ver.
No será quien cavile sobre el perfume de una flor desconocida, ni será a quien le aturda la mente una cadencia musical que jamás le había llamado la atención. Entre los frecuentes y ensimismados intentos de recordar, entre los serios esfuerzos por apresar algún vestigio del estado de aparente ausencia en que se hallaba mi alma, hubo momentos en que vislumbré el triunfo, breves, muy breves lapsos en que invoqué reminiscencias que, juzgadas con mi lúcida sensatez posterior, solo podían referirse a esa condición de aparente inconsciencia. Estas sombras de la memoria evocan confusamente unas figuras alargadas que me asieron y me llevaron hacia abajo en silencio, descendiendo más y más, hasta que un horrendo mareo me oprimió tan solo de pensar en lo interminable del descenso. También evocan el vago horror que invadió mi pecho ante la extraña quietud de mi corazón. Después viene una sensación de súbita inmovilidad de todo cuanto me rodea, como si quienes me llevaban, siniestro cortejo, hubieran rebasado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de sus afanes. Tras esto recuerdo sentir cierto abatimiento y humedad, y luego todo es locura, la locura de una memoria que se debate entre cosas prohibidas. Muy bruscamente mi alma volvió a sentir el movimiento y el sonido, el tumultuoso ímpetu del corazón y en los oídos la cadencia de su palpitar. Luego una pausa, en la que solo había vacío, de nuevo el sonido y el movimiento, y ya el tacto. Una sensación de cosquilleo en todo el cuerpo, luego la simple conciencia de existir sin pensar, un estado que se prolongó mucho. Entonces, súbitamente el pensamiento y un sobresalto pavoroso y un anhelante esfuerzo por comprender mi verdadera condición. Después un intenso deseo de regresar a la insensibilidad. Luego un impetuoso renacer del espíritu y un logrado intento de moverme. Y entonces la completa rememoración del proceso, los jueces, los cortinajes negros, la sentencia, la náusea, el desmayo y el pleno olvido de cuanto vino después, de todo cuanto el paso del tiempo y un arduo empeño me han permitido vagamente recordar. Hasta entonces no había abierto los ojos. Noté que yacía de espaldas, sin trabas. Estiré un brazo y la mano cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé varios minutos allí mientras procuraba imaginar dónde me hallaba y qué podría yo ser. Estaba ansioso de abrir los ojos, pero no me atrevía, pues me espantaba descubrir con la mirada los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me daba pavor que no hubiera nada que ver. Al fin, poseído de una viva desesperación, abrí de golpe los ojos. Mis peores conjeturas se confirmaron. La negrura de la noche eterna me circundaba. Abrí la boca sin poder apenas respirar. La intensidad de las tinieblas parecía oprimirme y sofocarme. El aire era de una pesadez intolerable. Seguí postrado en silencio y me dispuse a emplear la razón. Recordé los procesos inquisitorios, intentando deducir a partir de ese punto mi verdadera situación. La sentencia se había emitido y parecía haber pasado un intervalo de tiempo muy largo desde entonces, pero ni por un momento me llegué a considerar verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante, lo que leemos en las novelas es del todo inconsciente con la existencia real, pero ¿dónde y en qué estado me hallaba yo? Sabía que los condenados a muerte perecían en un auto de fe y había habido uno precisamente la noche de mi juicio. ¿Me habrían devuelto a mi mazmorra a la espera del siguiente sacrificio que tendría lugar al cabo de muchos meses? Esto vi de inmediato que era imposible. Había un requerimiento inmediato de las víctimas. Por otra parte, mi mazmorra, como la de todo condenado en Toledo, tenía el suelo de piedra y no carecía por completo de luz. Entonces una idea espantosa hizo que la sangre se me agolpara en el corazón a borbotones
y durante un breve lapso volví a perder el conocimiento. Una vez recuperado, al punto me puse en pie con un temblor convulso que me llegaba hasta la última fibra del cuerpo. Agité los brazos furiosamente hacia arriba y en todas las direcciones. No palpé nada, pero me aterraba dar un solo paso. No fuera a ser que me lo impidieran las paredes de una tumba. El sudor me brotaba por todos los poros, perlándome la frente de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre acabó siendo intolerable y cautelosamente me moví hacia adelante con los brazos rectos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más tenue rayo de luz. Anduve así muchos pasos, pero todo seguía siendo negrura y vacío. Ya respiraba mejor. Parecía evidente, al menos, que el mío no era el más espantoso de los destinos. Y entonces, mientras continuaba avanzando prudentemente, resonaron en mi memoria 1000 vagos rumores sobre las atrocidades cometidas en Toledo. De las mazmorras se contaban cosas extrañas, que siempre me parecieron leyendas, pero tan extrañas y siniestras que no podían repetirse salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este oscuro mundo subterráneo o quizá me aguardará un destino aún más terrible? Conocía demasiado bien el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Lo único que me preocupaba y afligía era la manera y la hora. Mis brazos estirados toparon al fin con un obstáculo sólido. Era un muro que parecía de piedra, muy liso, viscoso y frío. Lo fui siguiendo paso a paso con todo el atento recelo que me habían enseñado los relatos de otras épocas. Sin embargo, este proceso no me permitía averiguar las dimensiones de mi mazmorra, pues podría dar la vuelta entera y regresar al lugar del que había partido sin advertirlo, de tan perfectamente uniforme como parecía la pared. Por ello busqué la navaja que había tenido en el bolsillo cuando me condujeron a la cámara inquisitorial, pero había desaparecido, y yo en lugar de mi ropa llevaba una túnica de áspera sarga. Pensaba haber clavado la cuchilla en alguna pequeña grieta de la mampostería para poder identificar mi punto de partida. Sin embargo, la dificultad era trivial, aunque en un primer momento pareciera insuperable a mi imaginación desbordada. Arranqué una tira del bajo del sayo y la estiré cuán larga era, poniéndola en ángulo recto con la pared. Así, al andar a tientas por la prisión, no dejaría de encontrarme una vez completamente la vuelta. Eso al menos pensaba yo, pero no había contado con la extensión de la mazmorra ni con mi propia debilidad. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Anduve a trompicones durante un trecho hasta tropezar y caer. Mi excesivo cansancio me indujo a permanecer postrado y en tal postura el sueño no tardó en vencerme. Al despertar y estirar un brazo, hallé junto a mí una hogaza y una jarra de agua. Estaba tan agotado que no reflexioné sobre esta circunstancia, sino que comí y bebí en abundancia. Poco después continué mi recorrido del calabozo y con mucho afán llegué por fin al jirón de tela. Hasta el momento de mi caída había contado 52 pasos y al reanudar mi paseo había contado 48 más cuando llegué al trapo. En total había pues 100 pasos, y siendo 2 pasos 1 metro, calculé que la mazmorra tenía un contorno de 50 metros. Sin embargo, había hallado numerosos ángulos en el muro, de manera que no podía adivinar la forma de la cripta, cosa que daba por hecho que era escasa intención y sin duda ninguna esperanza. Tenían estas inspecciones, pero una cierta curiosidad me llevó a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví atravesar el área del recinto. En un principio avanzaba con enorme cautela, pues el suelo, si bien parecía de un material sólido, era muy traicionero debido al limo. Finalmente, sin embargo, tuve ánimo y no dudé en pisar con firmeza, procurando cruzar en una línea lo más recta posible. Así había avanzado unos 10 o 12 pasos cuando el resto del dobladillo rasgado de la túnica se me enredó entre las piernas. Lo pisé y caí violentamente de bruces.
En la confusión posterior a la caída no advertí de inmediato una circunstancia algo sorprendente que varios minutos después, y mientras aún yacía postrado, me llamó la atención. Sucedió así. Tenía la barbilla apoyada en el suelo de la celda, pero los labios y la parte superior de la cabeza, aunque estaban a una altura menor, no tocaban nada. Al mismo tiempo, un vaho viscoso pareció bañarme la frente, y el olor característico del moho fermentado me entró en las fosas nasales. Estiré el brazo y me sobrecogió descubrir que había caído al borde mismo de una fosa circular cuya extensión, por supuesto, me era imposible descubrir en aquel momento. Tentando la mampostería que se hallaba justamente bajo el borde, logré desprender un pequeño fragmento y lo tiré al abismo. Pasé muchos segundos escuchando sus resonancias en las paredes del pozo al caer. Finalmente hubo una salpicadura sorda seguida de sonoros ecos. En ese mismo momento se oyó un sonido semejante al rápido abrir y cerrar de una puerta en lo alto, mientras un leve rayo de luz centelleó súbitamente en la penumbra y desapareció con igual prontitud. Vi claramente el destino que se me deparaba y celebré haberme librado gracias a tan oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no me habría vuelto a ver. La muerte recién evitada tenía precisamente las características que yo había tachado de quiméricas y veleidosas en los relatos sobre la Inquisición. Pero las víctimas de su tiranía reservaban una de dos: morir con las más espantosas atrocidades físicas o morir con los sufrimientos morales más horrendos. A mí se me había destinado esta última. Tras largos padecimientos tenía los nervios tan alterados que llegaba a temblar ante el sonido de mi propia voz y era en todos los sentidos un sujeto idóneo para el género de tortura que me aguardaba. Temblando de brazos y piernas avancé a tientas hasta regresar al muro, resuelto a perecer allí antes que arriesgarme a los horrores de unos pozos que en mi imaginación veía repartidos por toda la mazmorra. Con otro estado de ánimo, quizá hubiera tenido valor para acabar de inmediato con mi miseria precipitándome a uno de aquellos abismos, pero entonces era el mayor de los cobardes, y tampoco podía olvidar cuánto había leído de estos pozos, que la extinción súbita de la vida no era parte de su funesto destino. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto hora tras hora, pero al fin volví a quedar adormilado. Al despertar hallé a mi lado, como antes, una hogaza y una jarra de agua. Una sed ardiente me hizo vaciar el cántaro de un trago. Debía de tener alguna droga, pues apenas hube bebido antes de notar un sopor irresistible. Un sueño profundo me embargó, un sueño como el de la muerte. No sé cuánto duró, desde luego, pero cuando volví a abrir los ojos eran visibles los objetos de mi alrededor. Gracias a un extraño resplandor sulfuroso cuyo origen no podía determinar en un principio, logré ver la extensión y el aspecto de la prisión. En cuanto a su tamaño, había cometido un gran error. Todo el contorno de sus paredes no pasaban de 25 metros. Durante unos minutos este hecho me abrumó a pesar de su nimiedad. Sí, nimiedad, pues en las terribles circunstancias que me rodeaban, ¿había algo menos importante que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi espíritu mostraba una extraña querencia por las trivialidades y me afané a descubrir el error que había cometido en mis mediciones. Finalmente, vislumbré la verdad. En mi primer intento de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caí. Debía de estar entonces a 1 o 2 pasos del trozo de tela, es decir, había dado la vuelta casi entera al calabozo. Después me dormí y al despertar debí de volver sobre mis pasos suponiendo que el contorno medía casi el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió advertir que había empezado el recorrido teniendo la pared a la izquierda y lo había terminado con la pared a la derecha. También me había engañado en cuanto a la forma del recinto.
Al tentar las paredes había hallado numerosos ángulos, formando la idea de una enorme irregularidad. Tan potente es el efecto de la oscuridad total sobre quien despierta del letargo o el sueño. Los ángulos eran tan solo unas leves depresiones o cavidades a intervalos irregulares. La forma general de la celda era cuadrada. Lo que me había parecido mampostería resultó ser enormes planchas de hierro u otro metal cuyas junturas o soldaduras ocasionaban las cavidades. Toda la superficie de esta cámara metálica estaba toscamente pintada de cuantos ingenios espantosos y repugnantes ha engendrado la fúnebre imaginación de los monjes. Figuras de demonios con gesto de amenaza, esqueletos y otras imágenes aún más espantosas cubrían y desfiguraban las paredes. Observé que las siluetas de estas monstruosidades eran suficientemente claras, pero los colores parecían deslucidos y borrosos como por el efecto de una atmósfera húmeda. Entonces reparé también en el suelo, que era de piedra y en cuyo centro parecía bostezar el pozo redondo de cuyas fauces había logrado escapar, pero no había ningún otro pozo en la mazmorra. Todo esto lo vi mal y haciendo de gran esfuerzo, pues mi situación había cambiado enormemente durante el sueño. Ahora yacía de espaldas y completamente estirado sobre una especie de bastidor de madera. Me hallaba bien atado a él con una larga cinta semejante a un cíngulo que casi me cubría el cuerpo y las extremidades, dejando libres solo la cabeza y el brazo izquierdo de tal manera que con mucho afán podía alcanzar la comida que había en un plato de barro sobre el suelo. Vi con espanto que se habían llevado la jarra, y digo espanto porque me consumía una sed intolerable. Mis acosadores parecían tener como designio avivar esa sed, pues la comida del plato era carne con un condimento muy picante. Alzando la vista observé el techo de mi mazmorra. Estaba a unos 10 o 15 metros de altura y construido de manera semejante a la de los muros. En una de sus láminas había una figura muy singular que me llamó poderosamente la atención. Era una representación del tiempo, tal como acostumbraba a pintarse, salvo que en vez de una guadaña sostenía lo que a primera vista me pareció el contorno de un enorme péndulo semejante a los que vemos en los relojes antiguos. No obstante, había algo en la apariencia de aquel artilugio que me llevó a observarlo con mayor atención. Mientras miraba sin esfuerzo hacia arriba, pues se hallaba inmediatamente encima de mí, me dio la impresión de que se movía. Al instante la conjetura se confirmó. Su oscilación era breve y, por supuesto, lenta. La observé durante varios minutos con cierto miedo, pero sobre todo con asombro. Cansado al fin de observar su tedioso movimiento, volví los ojos sobre los demás objetos de la celda. Un leve ruido me llamó la atención, y mirando al suelo, vi varias ratas enormes recorriéndolo. Habían salido del pozo que quedaba al alcance de mi vista hacia la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en tropel, apresuradas, con ojos hambrientos, atraídas por el olor de la carne. Dediqué todo mi afán y atención a apartarlas del plato. Habría pasado media hora, quizá incluso una hora, pues tenía tan solo una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a alzar los ojos. Lo que entonces vi me desconcertó y asombró. El recorrido del péndulo había aumentado en casi 1 metro. Como consecuencia natural, su velocidad era también mucho mayor. Pero lo que más me preocupó fue la idea de que había descendido perceptiblemente. Entonces observé, huelga decir con cuánto horror, que su extremo inferior estaba formado por una media luna de acero reluciente que mediría unos 30 centímetros de punta a punta y cuyo borde inferior era visiblemente tan afilado como el de una navaja de afeitar. También parecía recio y compacto cual guillotina, ensanchándose desde el filo hasta formar un sólido y ancho cuerpo superior. Iba unido a una maciza vara de latón y todo ello silbaba al corte del aire.
Ya no podía dudar del destino que me deparaban los monjes con su ingenio para la tortura. Mi descubrimiento del pozo había llegado a oídos de los inquisidores. El pozo, cuyos horrores se habían destinado a un hereje tan pertinaz como yo, el clásico pozo del infierno, la última tule de sus castigos, según se decía. La más fortuita de las casualidades me había impedido precipitarme a dicho pozo, pero sabía que la sorpresa y la trampa incorporadas al tormento contribuían enormemente al carácter grotesco de estas muertes en sus mazmorras. No habiendo caído al pozo, la endemoniada confabulación desistía de arrojarme al abismo y por lo tanto, al no haber otra alternativa, me destinaba a un final diferente y más apacible. Apacible. En mi agonía sonreí de medio lado al pensar en semejante uso de la palabra. ¿De qué valdría rememorar tantas horas de horror más que mortal mientras contaba las veloces oscilaciones del acero, centímetro a centímetro, línea a línea, con un descenso solo notable tras intervalos que parecían siglos? Seguía bajando y bajando. Pasaron días. Podría ser que fueran muchos días antes de que oscilara tan cerca de mí como para abanicarme con su acre aliento. El olor del acero afilado se impregnó en mis fosas nasales. Recé, hastiando al cielo con mis plegarias para que descendiera más aprisa. Me desesperé hasta la locura y procuré alzarme para quedar en el camino de la temible cimitarra. Mas después sobrevino una súbita calma y me quedé allí postrado sonriendo a la muerte reluciente como un niño a un exótico juguete. Hubo otro intervalo de insensibilidad total. Fue breve, pues al volver a la vida no aprecié un descenso perceptible del péndulo, pero pudo haber sido largo, pues sabía que los demonios atentos a mi desmayo podían haber detenido el péndulo a capricho. Además, al despertar me sentí indeciblemente enfermo y débil, como tras una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un doloroso esfuerzo estiré el brazo izquierdo, cuanto me lo permitieron mis ataduras, y tomé posesión del pequeño resto que me habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios, me pasó por la cabeza un amago de alegría, de esperanza. Pero, ¿cómo se me ocurría a mí pensar en la esperanza? Era, como digo, un pensamiento a medio formar. El hombre tiene muchos semejantes que no llegan a término. Sabía que era de alegría, de esperanza, pero también advertí que se extinguía sin llegar a madurar. En vano intenté completarlo, recuperarlo. Tanto sufrimiento había anulado casi por completo mis facultades mentales. Era un imbécil, un idiota. La vibración del péndulo formaba un ángulo recto con mi cuerpo postrado. Vi que la media luna estaba destinada a atravesar el lugar del corazón. Rasgaría la sarga de mi túnica, regresaría a repetir la operación una vez, otra y otra. A pesar de su recorrido espantosamente amplio, unos 10 metros o más, y de la fuerza silbante de su descenso, capaz de herir hasta los propios muros de hierro, durante varios minutos solo se aplicaría en rasgar mi túnica. Y ante aquella idea me contuve, pues no osaba ir más allá en mi reflexión. Me demoré en ella con una atención pertinaz, como si tal demora pudiese detener allí mismo el descenso del acero. Me obligué a cavilar sobre el sonido de la media luna al atravesar la prenda y el escalofrío característico que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta que empezaron a darme de entera. Seguía bajando con sigilo y constancia. En mi enajenamiento era un placer contrastar la velocidad descendente con la lateral, a la derecha, a la izquierda,
de aquí para allá, con el gemido de un espíritu maldito hacia mi corazón, con el paso silente del tigre. Reí y sollocé sucesivamente según me dominaran una u otra idea. Bajaba con certeza implacable, vibraba a escasos centímetros de mi pecho. Luché con violencia, con furia, para librar mi brazo izquierdo que solo podía mover desde el codo. Tras muchos esfuerzos pude llevarme la mano a la boca desde el plato cercano, pero no más. De haber conseguido romper las ataduras por encima del codo, habría agarrado el péndulo para intentar detenerlo, pero tratar de detener una luz habría sido más fácil. Seguía bajando incesante e inevitablemente. Con cada oscilación yo boqueaba y me debatía. Ante cada pasada me encogía convulso. Mis ojos seguían las curvas hacia abajo y hacia arriba con la ansiedad de la desesperación más atroz. Se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte habría sido un alivio. ¡Ay, cuán inenarrable! Pero me temblaba cada nervio al pensar que el menor descenso del mecanismo precipitaría sobre mi pecho esa hacha afilada y resplandeciente. Era la esperanza lo que hacía temblar el nervio y apocarse el ánimo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa en el potro de tortura, esa que también en las mazmorras de la Inquisición susurra al oído de los condenados a muerte. Vi que unas 10 o 12 oscilaciones pondrían el acero en contacto inmediato con mi túnica, y ante esta observación invadió mi espíritu toda la profunda y serena calma de la desesperación. Por vez primera en muchas horas, o quizá días, me puse a pensar. Entonces se me ocurrió que el vendaje o cíngulo que me apresaba era solo uno. No estaba atado por ninguna otra cuerda. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier parte de la banda la soltaría de manera que pudiera desenvolverme el cuerpo con la mano izquierda. Pero en ese caso, qué terrible la proximidad del acero, qué peligroso el resultado del menor forcejeo. Por otra parte, era pensable que los esbirros del torturador no hubieran anticipado y previsto esa posibilidad. Cabía pensar que el vendaje me cubriera el pecho precisamente en la trayectoria del péndulo. Temiendo frustrar lo que parecía mi última y tenue esperanza, levanté la cabeza lo bastante para poder verme el pecho con claridad. El cíngulo me envolvía por completo las extremidades y el cuerpo, salvo en el trayecto de la media luna asesina. Apenas había dejado caer la cabeza en su postura original cuando me pasó por la cabeza un destello que solo puedo describir como la mitad informe de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la que entonces solo una porción flotó imprecisa en mi mente mientras llevaba comida a mis labios encogidos. Ahora se había consumado el pensamiento eterno, débil, apenas sensato, apenas preciso, pero aún así eterno. De inmediato, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Las proximidades inmediatas del bastidor donde me hallaba postrado llevaban horas atestadas de ratas. Eran criaturas salvajes, audaces, hambrientas, cuyos ojos rojos me vigilaban relucientes, como esperando verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué comida, pensé, se habrán acostumbrado en el pozo? A pesar de mis esfuerzos por apartarlas, habían devorado todo el contenido del plato salvo un pequeño resto. Me había acostumbrado a mover acompasadamente la mano sobre el recipiente hasta que la regularidad mecánica del movimiento le hizo perder todo efecto. En su voracidad, las alimañas a menudo me clavaban sus afilados colmillos en los dedos. Con las partículas de la aceitosa y especiada vianda que quedaba, me embadurné el vendaje hasta donde alcanzaba, y después,
Levantando la mano del suelo, me quedé quieto, conteniendo la respiración. Al principio, las hambrientas criaturas se sorprendieron y asustaron con el cambio, con el cese de movimiento. Retrocedieron espantadas y muchas huyeron hacia el pozo, pero esto duró solo un momento. No en vano había yo contado con su voracidad. Al verme permanecer inmóvil, una o dos de las más audaces saltaron sobre el bastidor y olisquearon el cíngulo. Esto pareció ser la señal para una revuelta general. Del pozo salieron precipitadamente más refuerzos. Treparon por la madera, resbalándose, y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba en absoluto. Esquivando sus batidas, se consagraron al vendaje ungido. Se apretujaban y apiñaban sobre mí en montones cada vez más concurridos. Me reptaban por el cuello. Sus hocicos fríos buscaban los míos. La fuerza de su peso casi me ahogaba. No hay en este mundo un nombre para el asco que me anegaba el alma y me encogía con un frío viscoso el corazón. Pero un minuto más, y presentía que aquel tormento habría acabado. Era evidente que las ataduras se habían soltado. Sabía que debían estar rotas en más de un sitio. Con una determinación que excedía lo humano, no me moví. No había errado en mis cálculos, ni padecido aquello en vano. Por fin percibí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras de mi cuerpo, pero la batida del péndulo ya me rozaba el pecho. Había rajado la sarga de mi túnica, deshilachaba ahora la tela de debajo. 2 veces volvió a pasar y un agudo dolor me atravesó cada nervio, pero había llegado el momento de escapar. Nada más mover la mano, mis salvadoras huyeron en tropel. Con decisión y cautela me moví de lado, encogiéndome y rodando despacio hasta liberarme de las ataduras y eludir el alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos era libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Apenas hube abandonado aquel camastro del horror para pisar la piedra de la mazmorra, cuando cesó el movimiento de aquel artilugio infernal y lo vi ascender, manejado por una fuerza invisible hasta desaparecer por el techo. Desesperado como estaba, me tomé a pecho aquella lección. Sin duda, vigilaban todos y cada uno de mis movimientos. Libre, apenas hube soslayado la muerte bajo una forma de tortura, se me deparaba otro tormento aún peor que la muerte. Con esta idea presente, paseé los ojos nerviosos por las tapias de hierro que me cercaban. Era evidente que algo extraño, un cambio que al principio no pude distinguir claramente, había tenido lugar en aquella estancia. Sumido en una abstracción quimérica y temblorosa, dediqué muchos minutos a vanas e incoherentes conjeturas. Durante este lapso advertí por primera vez el origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Procedía de una hendidura que tendría 1 centímetro de ancho y rodeaba la mazmorra entera al pie de las paredes, aparentemente separadas por completo del suelo. Quise, por supuesto sin lograrlo, mirar por la abertura. Al ponerme en pie tras el intento, comprendí de golpe el misterio de la alteración de la cámara. He mencionado que, pese a ser suficientemente claros los contornos de las figuras pintadas en las paredes, los colores parecían borrosos e indefinidos. Dichos colores habían adquirido, por momentos, un sorprendente e intensísimo brillo, dando a aquellos retratos espectrales y diabólicos un aspecto que habría sobrecogido ánimos más firmes que el mío. Ojos demoníacos de una viveza salvaje y fantasmal me miraban furiosos desde 1000 direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y relucían con el espeluznante destello de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a tachar de irreal. Irreal. Al respirar me impregnó la nariz un olor a vapor de hierro candente. El tufo sofocante fue penetrando la mazmorra.
El creciente resplandor iluminaba cada vez más aquellos furibundos ojos que contemplaban mi tormento. Un intenso tono carmesí fue impregnando los sangrientos horrores representados en las paredes. Me faltaba el aire, apenas podía respirar. No me cabía duda en cuanto al designio de mis torturadores. ¡Ay! Los más implacables, los más demoníacos de los hombres. Me aparté del metal incandescente, precipitándome hacia el centro de la celda. Ante la idea de la abrasadora destrucción que se cernía sobre mí, la noción del frescor del pozo me serenó el ánimo como un bálsamo. Corrí a su funesta orilla. Escudriñé el fondo con ojos cansados. El resplandor del techo encendido iluminaba hasta sus más profundos recovecos. En un primer instante, desesperado, mi espíritu se negó a comprender el significado de lo que veía, pero la noción fue abriéndose paso y penetrando mi alma por la fuerza, se labró a fuego en mi mente estremecida. ¡Ay! ¿Quién tuviera voz? ¡Ay! ¡Qué horror! Cualquier horror menos este. Con un gemido me aparté espantado y hundí el rostro entre las manos, sollozando amargamente. El calor aumentaba rápidamente y una vez más alcé la mirada, temblando como si tuviera un acceso de fiebre. En la celda había tenido lugar un segundo cambio, que esta vez atañía evidentemente a la forma. Igual que antes, al principio fue inútil intentar atisbar o comprender lo que estaba sucediendo, pero al poco se resolvieron mis dudas. La venganza inquisitorial se había apresurado tras mi doble escapatoria y ya no habría más distracciones para solazar al rey de los terrores. Antes el recinto había sido cuadrado. Vi que ahora 2 de sus ángulos de hierro eran agudos y los otros 2, en consecuencia, obtusos. La espantosa diferencia aumentaba velozmente, retumbando con un gemido sordo. En un instante la estancia había trocado su forma por la de un rombo, pero la alteración no se interrumpió, ni yo esperaba o deseaba su detención. Me hubiera abrazado a esas rojas paredes, llevándomelas al pecho como prenda de una paz eterna. Morir de cualquier muerte, me decía, menos la del pozo. Necio. ¿No era obvio que el propósito del hierro candente era justamente precipitarme al pozo? ¿Podría resistir semejante calor? Y aún de ser así, ¿podría soportar tamaña presión? Ya el rombo se estrechaba más y más, con una celeridad que no me dejaba tiempo para la contemplación. Su centro, y por tanto su mayor anchura, abarcaba precisamente la boca del abismo. Me aparté aterrado, pero las acuciantes paredes me empujaban impetuosamente hacia adelante. Al fin no quedó en el duro suelo de la mazmorra ni un centímetro para mi cuerpo quemado y convulso. Dejé de luchar, pero la agonía de mi alma halló consuelo en un último grito prolongado de desesperación. Advertí que me tambaleaba al borde del pozo. Aparté la mirada, y hubo un rumor discordante de voces humanas, un gran fragor como de muchas trompetas, un áspero estruendo como de 1000 truenos. Las feroces paredes retrocedieron. Una mano tendida me tomó del brazo cuando caía desmayado al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición había caído en manos de sus enemigos. De esta manera finaliza El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe de una manera imprevista, muy interesante. Espero que lo estén disfrutando y si se quedaron, por supuesto, hasta el final, no olviden suscribirse, dejarme un me gusta y dejarme también cualquier tipo de sugerencia en la cajita de los comentarios. Nos estaremos escuchando la próxima. Chau.